Hoy saludamos a Mario Aguilera Peña, profesor del IEPRI, coautor de varios libros, entre los que se encuentran los más recientes, Tomas de ataques guerrilleros, Microhistorias de la transgresión, autor de Contrapoder y Justicia guerrillera, de Guerrilla y Población Civil, la trayectoria de las FARC, coeditor del libro Violencias que persisten, el escenario tras los acuerdos de paz, y autor de uno de los capítulos de este texto, disidencias, rebeldes obstinados, exguerrilleros narcotraficantes o guerrillas ambiguas. Profesor, es un gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación a hablar sobre el texto que acabamos de publicar. Bueno, un gusto, profesor. Quiero comenzar haciendo pues una pregunta acerca de qué se entiende por disidencia. Usted en este capítulo que escribe analiza las disidencias armadas teniendo en cuenta la misma evolución del conflicto armado. ¿Qué se entiende por disidencia? Por disidencias se entienden facciones que rompen con la organización mayor. Pero es necesario notar que hay una generalización. Se está hablando de disidencias para todos los grupos que en este momento están actuando dentro de las regiones que en este momento padecen la presencia de esos aparatos. Entonces es pertinente hacer unas precisiones. A no todos debería llamárseles disidentes. Realmente los disidentes son aquellos que rompen en el proceso de la negociación, se oponen a las condiciones de los acuerdos y no entregan las armas, no se desmovilizan. Entonces, en esa definición, en esa conceptualización, cabría el grupo de Gentil Duarte, que con el Frente Primero y otros miembros de otros frentes del bloque oriental de las FARC, se apartaron en medio del proceso, no entregaron las armas y continuaron en la rebelión. Habría otro término que poco se usa. Generalmente los medios abusan del concepto de disidencias y se los colocan a todos, pero habría otro término que es el de rearmados. El término de rearmados se aplicaría a aquellos que hicieron todo el proceso de negociación, que estuvieron complacidos con el acuerdo y entregaron sus armas, pero posteriormente, debido a incertidumbres del mismo proceso de paz, a amenazas, a otros factores, pues retoman nuevamente la vía armada. En este caso, pues estaría el grupo de Marquetalia II, comandado por Iván Márquez. Realmente es un rearmado o un reincidente. Y habría un tercer grupo, que sería el de los grupos emergentes, que no tienen nada que ver con las FARC, que no estuvieron vinculados a las FARC y que simplemente en esta coyuntura, luego del proceso de paz, retoman, o mejor, toman las armas. Entonces, generalmente estos grupos emergentes están dedicados, sobre todo la tendencia es que estén dedicados más al narcotráfico. De manera que el capítulo también es una reacción frente a las generalizaciones, a que se diga pues que todos los disidentes caben en el mismo saco, y también a que se diga igualmente que las disidencias se deben a la existencia de cultivos y negocios de coca o de otras economías ilícitas. Entonces, lo que hace el capítulo
es profundizar, concentrarnos en las disidencias, pero en aquellas disidencias que tendrían un carácter político, que reivindican la ideología marxista y los principios de las antiguas FARC. Profesor, y en esto, bueno, en esto que usted nos señala, que el capítulo se enfoca a analizar estas disidencias de carácter político, usted en el capítulo también afirma, y aquí abro comillas, que la mayoría y las más fuertes y notorias disidencias de las guerrillas colombianas han ocurrido con ocasión de acuerdos de paz con el gobierno. Muy pocas veces o muy pocas disidencias nacieron en otros momentos de vida de las organizaciones guerrilleras. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué explica que pase eso? Sí, en el texto dividimos las disidencias que se generan a lo largo de la evolución de un conflicto armado, a lo largo de la evolución de un actor armado mejor, y las disidencias que solamente se van a producir cuando ese actor armado decide hacer tránsito a la paz. La mayoría ocurren en este último proceso. Son muy pocas las que se dan a lo largo de la trayectoria del actor armado. ¿Por qué se da esa situación? Posiblemente es porque nuestras guerrillas se han inspirado y han recogido un pensamiento marxista dogmático, donde las acepciones que se manejan, el discurso se toma como verdades reveladas, y esto entonces hace que haya poca discusión interna. Se aceptan estos conceptos, se toman como un credo cuasi religioso, y esto lleva a que no exista mucha discusión dentro de estas organizaciones. Otro factor que podría incidir en que no haya disidencias a lo largo de la vida de un grupo guerrillero se debe a que existe una gran diferencia entre los que componen, los miembros que integran una organización. Por un lado está una élite que tiene algunos estudios, que tiene una formación política, que tiene una experiencia también en militancias de izquierda, y por otro lado está la base campesina, generalmente iletrada. Entonces, esta élite, pues le queda fácil impulsar un discurso dentro del campesinado, un discurso y de pronto lo reciben también como un discurso blindado las bases campesinas. Entonces ahí también podría decirse que la no existencia de disidencias a lo largo de la vida de un grupo guerrillero puede también deberse a esa diferencia de composición social dentro de un grupo guerrillero. También se debe a los mecanismos pedagógicos que existen al interior de la guerrilla. En toda guerrilla hay procesos de formación. ¿Y quiénes dictan los cursos? Los dictan las élites letradas, y pues ellos entonces hacen repetir y hacen circular determinadas acepciones, determinados criterios, y esto pega dentro de, pues porque son acepciones que interpretan la realidad social, que interpretan la injusticia, la desigualdad, los problemas de este país. Entonces, el marxismo en ese sentido, pues genera una apropiación y una interpretación de la realidad que puede ser entonces recogida por los sectores campesinos como algo muy
muy elaborado, que no tiene mucha, que como una verdad revelada mejor. Entonces, pues digamos que esto también influye en que no se den discusiones sobre problemas de táctica, sobre problemas de estrategia, sobre el proyecto político. Entonces, digamos que los depositarios de esas definiciones de estrategia, de proyecto político, están más dentro de los grupos que dirigen la guerrilla. Entonces, pues ahí habría unos elementos que podrían explicar por qué no se da la disidencia a lo largo de la vida guerrillera. Sin embargo, pues por supuesto nosotros ahí detectamos varias disidencias armadas, eh, pero que se dan precisamente o son lideradas y se dan precisamente por dentro de la élite iletrada, pues digamos no es el campesino propiamente dicho, sino de pronto son la tendencia o el patrón es que esas disidencias sean lideradas por gentes con alguna formación, con alguna experiencia política. De manera pues que la minoría de las disidencias se dan es en ese proceso de vida guerrillera, pero la mayoría se dan es al final. Se dan es cuando ya se empieza a discutir las condiciones del proceso de paz, cuando se empieza a hablar del tránsito a la vida civil, de la agenda de negociaciones, y de pronto ahí aparece de pronto los efectos de los efectos dentro de las bases de los discursos que han impulsado las élites guerrilleras. Entonces, como han retomado de pronto unos parámetros de análisis, pues ellos empiezan a encontrar contradicciones entre lo que se hablaba o se señalaba antes del proceso de paz y lo que se dice ahora, esos cambios que pueden generar entonces como contradicciones, y de allí pues pueden resultar manifestaciones en contrario a la negociación. Pero aparte de eso, se le suma también las incertidumbres del proceso de paz, los miedos, lo difícil que puede resultar ser dejar todo 4 décadas de lucha y pasar a la vida civil. Todo eso, pues, acompañado de lo que vivimos actualmente, y es la lentitud con que se está aplicando la agenda, y aparte de eso, las incertidumbres que pueden resultar de la comparencia de los miembros de la guerrilla a la Jurisdicción Especial de Paz. Profesor, usted también menciona otros factores que ayudan a entender el fenómeno de la retoma de las armas. Incluso acá pues terminó su respuesta señalando esta incertidumbre, señalando estos miedos, la falta de voluntad política también incluso de un gobierno para implementar un proceso de paz, la paz parcial. Por otra parte, la posibilidad de disputarle al Estado el control sobre los territorios, la limitada visión política de los líderes disidentes. ¿Qué ejemplos concretos en los que estos factores se han presentado en los diversos tipos de disidencias usted nos podría mencionar? Sí, yo quiero llamar la atención a que este capítulo plantea una hipótesis fuerte sobre por qué existen disidencias. Y son los 3 elementos que usted anotaba anteriormente. El que en este país no haya existido jamás, por lo menos en los últimos 60 años, cuando aparecieron las guerrillas de inspiración marxista, no ha existido una paz completa. Siempre se ha negociado por puchos, por grupos, con los actores en armas, y se ha dejado otros actores sueltos. De manera que la existencia de una paz parcial hace que
subsistan actores que amenazan a los que se desmovilizan o que tientan o sugieren pasarse de bando para continuar con las armas. Entonces esto es una invitación, la existencia de actores que sobreviven a la negociación es una invitación constante para los que tienen dudas cuando se da el proceso de paz. Entonces, ese es un factor muy importante para entender las disidencias. El otro factor que señalaba es el de la facilidad, la posibilidad que existe en Colombia para que en zonas periféricas un actor armado puede entrar a imponer cierto orden. ¿A qué características qué características imponen los actores armados en las regiones? ¿Cuáles son los elementos de ese orden que se imponen en las regiones? Pues la protección a los cultivos ilícitos, la tributación a las cosechas de cultivos ilícitos, a los negocios, a la extracción minera, la tributación respecto al número de ganados, los actos de justicia, las limpiezas que hacen los grupos guerrilleros. Otros elementos es el control sobre la movilidad. Hay que pedirle permiso a los actores armados para poder salir de la zona, para que alguien entre a comprar una propiedad en las zonas donde hay donde hay actores armados. De manera, bueno, y hay otros elementos, y es que ellos regulan ciertas relaciones en la comunidad, definen problemas de linderos, también están regulando las relaciones con la naturaleza. Algunos protegen el medio ambiente. No todos los actores sociales, los actores armados lo hacen, pero en este momento, después de esa pausa que constituyó el acuerdo de paz, nuevamente los que se sienten herederos de las FARC están impulsando la protección del medio ambiente, porque al comienzo pues hubo mucha deforestación en San Vicente del Caguán, en el Guaviare, en el Putumayo, pero nuevamente los actores armados entran en relación con las comunidades, sobre todo aquellos actores que se precian de ser políticos, entran en relaciones con las juntas de acción comunal para regular los procesos de deforestación o la relación con los animales o las especies en extinción. Entonces, digamos que ese es el orden al que yo me refiero y la facilidad que existe en Colombia en zonas periféricas de impulsar un control territorial por parte de estos aparatos armados, lo que impulsa que estas disidencias se mantengan en el tiempo. Y el tercer elemento que se advierte y que recorre pues todo el análisis del texto es el esquematismo de sus jefes. Ya hemos hecho referencia a los procesos educativos que hay allí y a la apropiación de verdades reveladas, y entonces encontramos que estos actores, por ejemplo, que se precian de ser herederos de las FARC, recogen sus mismas tácticas, sus mismos métodos de lucha y hasta su proyecto revolucionario, como es la campaña bolivariana para una nueva Colombia, el marchar del campo a la ciudad. Repiten sus mismos esquemas, no hay una elaboración distinta, nueva, y pues esto hace que en el fondo tengan una perspectiva muy conservadora y muy real frente a la competencia de las Fuerzas Armadas, frente a todo el ejercicio de lo que hicieron las FARC, porque pues digamos estos actores podrán mantenerse en algunas zonas periféricas, podrán tener el control poroso de las regiones, pero eso de avanzar hacia otra zona les va a ser muy difícil. Entonces,
lo que van a mantener es una guerra de sobrevivencia, una guerra de resistencia, una guerra sin futuro en términos de que por la vía armada en unos años pues puedan acercarse siquiera a Bogotá. Esas posibilidades son muy difíciles porque además por ahora no tienen puentes con las ciudades, con otros sectores sociales, están absolutamente marginados en estas zonas periféricas, por lo menos en lo que hace a la situación actual. Entonces, esos tres factores son analizados tomando la primera fase o la primera paz parcial y también la segunda paz parcial. Entonces, para que usted me pide un ejemplo concreto y yo puedo hacerle referencia al frente primero de la disidencia de Gentil Duarte que opera en el Guaviare. Ellos en este grupo, por ejemplo, volvió nuevamente a armar o a recomponer mejor las milicias bolivarianas en el Guaviare, volvió a reactivar el PC3, volvió a reactivar el contacto con las juntas de acción comunal, tiene ahí control sobre algunas zonas, está regulando el medio ambiente, está haciendo también igualmente limpiezas, de manera que está imponiendo un orden este grupo disidente y con el esquema que ya, con las características que anotaba anteriormente, un proyecto político que aspira a evolucionar del campo a la ciudad, que aspira a proyectarse a otras regiones y a impulsar como las viejas FARC en su propuesta de la séptima conferencia de 1982, la famosa campaña bolivariana para una nueva Colombia que nunca pudieron llevar a plenitud porque pues tenían problemas para desarrollar una campaña militar en cuanto a que no tenían aviación ni podían pues armas mecanizadas, el ejército los pudo controlar y aparte de eso, pues no pudieron tener las bases necesarias en las ciudades para desarrollar ese proyecto que en principio pensaba que podía llegar a la capital y tomarse la capital del país. Entonces, eso era un proyecto y estos toman el mismo proyecto, pero pues es un proyecto archiconocido por la fuerza pública y pues que en este momento pues es una cuestión que no tiene posibilidades de éxito porque seguramente se van a quedar solamente en algunas zonas de manera muy marginal. Acerca de estas disidencias de las FARC y lo que usted menciona sobre la segunda paz parcial, quiero que finalicemos con una pregunta que usted mismo se plantea en este capítulo. ¿Se han reconfigurado como rebeldes o como bandas delincuenciales? Los grupos herederos de las FARC o que se precian ser herederos de las FARC están en un proceso de reconfiguración. Y es un proceso que se inicia desde el momento en que deciden ser disidentes o rearmados. Es un proceso que no va a acabar todavía. ¿Por qué? Porque los disidentes lo hicieron vía grupo, como es el caso de Gentil Duarte o la segunda Marquetalia, pero también lo han hecho de manera autónoma e individual. Por ejemplo, el Frente 36 o el Frente 18 o el Frente 29 o algunos frentes en el Cauca. Entonces, aparecieron de manera individual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por un lado, los grupos de Gentil Duarte y el grupo de Marquetalia están tratando de cooptar los frentes o los grupos independientes. Un proceso bastante complicado porque
porque han tenido autonomía, no se sabe bien cuáles son sus parámetros políticos, son muy difusos. Yo analizo en el texto que hay disidencias con elementos notoriamente políticos, pero disidencias con elementos políticos débiles. Y entonces lo que trata de hacer los dos grandes grupos es de recoger a estos grupos débiles y autónomos. Pero ¿qué puede pasar? Puede que sí se les plieguen, que se articulen. Pues digamos, aquí se está dando un proceso de concentración muy notorio en el cual va tomando la delantera el grupo de Gentil Duarte, porque tiene dos grandes territorios con una articulación de grupos. Están los grupos del bloque oriental, que están articulados, el séptimo, el décimo, por ejemplo, el primero, están articulados a Gentil Duarte. Gentil Duarte también ha logrado una articulación en la zona de Cauca y Nariño con el comando coordinador del occidente. Entonces, él tiene ya dos bloques resultado de la cooptación de pequeños grupos, pero también de la creación de grupos. Entonces digamos que lleva la delantera en ese sentido. Por el otro lado está el grupo, la segunda Marquetalia, que no tiene sino un año y unos meses, y pues que ya empieza a concentrar y a tratar de cooptar esos grupos sueltos también y a crear otros. Hoy podríamos hablar casi de 10 grupos pequeños, no de la misma magnitud de los que tiene Gentil Duarte, que podría estar entre 15 grupos. Gentil Duarte, él tiene 10, pero por medio de comisiones muy pequeñas, el grupo de Iván Márquez. Pero bueno, eso sigue en un proceso de configuración. Lo que me he dado cuenta es que hay cambios de nombre, hay grupos o frentes o aparatos que se articulan a uno en un momento dado y se salen y pueden articularse al otro. Entonces hay una reconfiguración de estos actores. ¿Qué puede pasar? Pues yo encuentro que hay elementos disolventes. Es muy difícil que un grupo autónomo donde, por ejemplo, se han impulsado prácticas individuales donde no es muy fuerte los procesos de pedagogía que acostumbraba las FARC, pues ese grupo pues pueden ser muy débiles y con la muerte del comandante o de algunos de sus miembros que lideran, pues pueden caer de nuevo en la disociación y pueden convertirse en bandas criminales. Entonces, digamos que hay un proceso de politización de estos grupos, pero también hay fuerzas disolventes allí, elementos disolventes que los pueden llevar a algunos grupos, no a todos, a que se conviertan en bandas criminales. Entonces, lo que queda hacia un futuro es que esa configuración va a seguir y pueden ser, estos grupos pueden lograr procesos de concentración y de politización, pero también pueden haber otros que caen en el bandolerismo y se degradan. Entonces, esa es la perspectiva que queda para los próximos años. Entonces, habrá que ir haciendo periódicas evaluaciones para ver qué es lo que ocurre con estos actores que han aparecido después del proceso de paz con las FARC. Profesor, pues nuevamente muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos, por presentarnos pues su capítulo, también por la claridad para ayudarnos a entender precisamente estas violencias que persisten aún después de los acuerdos de paz. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista y muy buen día.